Respuesta: María Magdalena. 57. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Respuesta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 58. ¿Quién fue el líder del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés? Respuesta: Josué. 59. ¿Quién fue el rey que mató a Goliat con una piedra? Respuesta: David. 60. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Respuesta: el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma. 61. ¿Quién fue el profeta cuyas palabras fueron escritas en un libro más grande que cualquier otro de la Biblia? Respuesta: Isaías. 62. ¿Quién fue el profeta que caminó desnudo y descalzo durante 3 años como señal? Respuesta: Isaías. 63. ¿Quién fue el profeta cuyas palabras fueron escritas en un libro llamado Lamentaciones? Respuesta: Jeremías. 64. ¿Cuál fue el primer animal que salió del arca de Noé? Respuesta: un cuervo. 65. ¿Quién fue el profeta que sobrevivió dentro del vientre de un gran pez durante 3 días y 3 noches? Respuesta: Jonás. 66. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? Respuesta: 3 Juan. 67. ¿Quién fue el profeta que profetizó la caída de Nínive? Respuesta: Jonás. 68. ¿Quién fue el discípulo que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo? Respuesta: Pedro. 69. ¿Qué libro contiene el Sermón de la Montaña? Respuesta: Mateo. 70. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús registrado en la Biblia? Respuesta: convertir agua en vino en una boda en Caná de Galilea. 71. ¿Quién fue el rey a quien se le extendió la vida por 15 años a través de la oración? Respuesta: Ezequías. 72. ¿Quién fue el rey que construyó el templo en Jerusalén? Respuesta: Salomón. 73. ¿Quién fue el rey a quien se le extendió la vida por 15 años a través de la oración? Respuesta: Ezequías. 74. ¿Quién fue el hombre que fue arrojado al foso de los leones por orar a Dios? Respuesta: Daniel. 75. ¿Quién fue el profeta que llamó fuego del cielo para consumir un altar? Respuesta: Elías. 76. ¿Quién fue el rey que escribió la mayoría de los salmos? Respuesta: David. 77. ¿Quién fue el rey que construyó el primer templo en Jerusalén? Respuesta: Salomón. 78. ¿Quién fue el primer apóstol que negó a Jesús? Respuesta: Pedro. 79. ¿Cuál es el libro que contiene el fruto del Espíritu? Respuesta: Gálatas. 80. ¿Quién fue el apóstol que escribió el libro del Apocalipsis? Respuesta: Juan. 81. ¿Quiénes son los 4 evangelistas? Respuesta: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 82. ¿Quién fue el apóstol que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo? Respuesta: Pedro. 83. ¿Quién fue el hombre que caminó sobre el agua con Jesús? Respuesta: Pedro. 84. ¿Quién fue Bartimeo? Respuesta: un ciego que fue sanado por Jesús en Jericó. 85. ¿Quién fue el apóstol que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento? Respuesta: Pablo. 86. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Respuesta: Malaquías. 87. ¿Cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis? Respuesta: guerra, hambre, plaga y muerte. 88. ¿Quién fue el profeta que construyó un altar e hizo descender fuego del cielo? Respuesta: Elías. 89. ¿Quién fue el hombre que fue llevado al cielo sin morir? Respuesta: Enoc. 90. ¿Qué rey construyó el templo en Jerusalén? Respuesta: Salomón. 91.
¿Quién fue el profeta cuyas palabras fueron escritas en un libro más grande que cualquier otro de la Biblia? Respuesta: Isaías. 92. ¿Quién fue el hombre que fue puesto en un foso de leones pero no sufrió daño? Respuesta: Daniel. 93. ¿Quién fue el primer hombre y mujer creados por Dios? Respuesta: Adán y Eva. 94. ¿Cuál es el libro que contiene la historia del éxodo del pueblo de Israel de Egipto? Respuesta: Éxodo. 95. ¿Quién fue el profeta que vio volver a la vida un valle lleno de huesos secos? Signo de cierre de interrogación. Respuesta: Ezequiel. 96. ¿Quién fue el rey que recibió sabiduría de Dios? Respuesta: Salomón. 97. ¿Quién fue el profeta que fue tragado por un pez grande? Respuesta: Jonás. 98. ¿Cómo se llama el jardín donde Dios colocó a Adán y Eva? Respuesta: Jardín del Edén. 99. ¿Quién fue la esposa de Noé? Respuesta: su nombre no se menciona en la Biblia. 100. ¿Quién fue la madre de Ismael? Respuesta: Agar. 101. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Respuesta: Saúl. 102. ¿Quién fue el segundo rey de Israel? Respuesta: David. 103. ¿Quién fue el tercer rey de Israel? Respuesta: Salomón. 104. ¿Cómo se llama el lugar donde nació Jesús? Respuesta: Belén. 105. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Respuesta: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 106. ¿Quién fue el líder del pueblo